Muy buenos días tengan todos ustedes. Queremos agradecer su presencia en este espacio cultural del Teatro Zenobio Paniagua. Sabedores de Tlalpujahua, por su riqueza incalculable en el arte, en la cultura, en las tradiciones, en las costumbres, en el año 2005 fue nombrado pueblo mágico. Tenemos un presidente que ama la cultura, que ama la historia y que nos encomienda día a día resolver estos temas como parte del patrimonio de Tlalpujahua. Yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a mi presidente porque tenemos todo el apoyo de él en el trabajo que desarrollamos en las direcciones. Y para nuestros amigos descendientes de nuestro héroe de la independencia, la señora María del Carmen se parece mucho, muy guapa, ¿verdad? Sí. Y fue mi contacto para hacer realidad este trabajo. El señor presidente está feliz porque los tiene aquí en casa y esta es su tierra para todos ustedes. Y gracias a él se mandó a hacer este siguiente video que quiero que descubran para que vean la sensibilidad de este hombre que dirige a Tlalpujahua el día de hoy. Bienvenidos. Rincón del Paraíso, en tierra michoacana, rodeado de montañas y tupidos bosques, con calles empedradas y primorosas fachadas en cantera rosa y muros de adobe, techos a doble agua con estilo vallisoletano, vega de oro y plata, cuna de pensadores libertarios, anfitrión de lujo de la mariposa monarca, capital mundial de la esfera y considerado el pueblo de la eterna Navidad. Puerta de entrada al paraíso michoacano. Eso es Tlalpujahua, un refugio de tranquilidad y gentileza, de fantasía y ensoñación, de aventura que invita a sellar con devoción una alianza permanente con la vida y su expresión. Es por ello que hacemos de nuestra tierra un monumento a la naturaleza de antiempo, pueblo de origen mazahua otomí, que en su raíz etimológica es tlaye, igual a tierra, y puxahuar, igual a fofa, o esponjosa en donde se preserva la tradición prehispánica del arte plumario y el popotillo. Sus voladores de San Pedro que evocan a los 4 puntos cardinales, la fuerza que la madre tierra provee a sus hijos y donde la fuerza del cincel pule la piedra en verdaderas obras de arte. Terrón de cultura acrisolada, canto de aves en bosques de pino y de lamel, en donde la inspiración llegó a Zenobio Paniagua con la ópera, los escritos de Fray Manuel Martínez de Navarrete y Elvira Vargas, y el eco sonoro de los hermanos López Rayón, en donde el general y licenciado Ignacio López Rayón pensar en su inspiración las bases constitucionales de nuestro país y siempre cobijados bajo el amparo de la Virgen del Carmen. Joya colonial, que abre sus brazos para que el que la visite se enamore y regrese, pues el canto sutil de esta tierra nos hace soñar y vibrar el alma y corazón.
esta Alpujarra, esta es la sensibilidad del pueblo de Alpujarra, en donde la magia de su gente se plasma a través de una imagen. Y esto no sería posible sin grandes líderes que condujeran a esta tierra tan vasta y tan rica como lo es nuestro presidente municipal, pero también tiene un cabildo joven que empuja mucho esas actividades, y también aquí a los regidores queremos pedirles un fuerte aplauso, por favor, a ellos trabajan incansablemente por favor también. Muchas gracias, regidores. Y el día de hoy, pues, nos acompaña una persona muy importante en la investigación de este país. Hemos invitado al doctor Moisés Guzmán Pérez. Él es, como les decía en la plazoleta, el único investigador. Los investigadores revisamos documentos de archivo, hacemos la talacha. Y el hacer historia no es hablar, no es comentar. Hay muchos comentadores que han publicado libros, pero gracias a la metodología de la investigación nos permite extraer citas, y muchas de las citas, diría yo, todas las citas de los libros que se han escrito de Ignacio López Rayón pertenecen a este hombre que se ha dedicado al estudio, a las letras, porque los que estudiamos historia sabemos la importancia que es el rescate de la misma, con veracidad, con sistematización, con apego a la interpretación del documento. Y voy a darles algunos datos del doctor y posteriormente lo dejaremos en el foro para que él trabaje esta gran conferencia que nos tiene preparada sobre Ignacio López Rayón. Es doctor en Historia por la Universidad de la Sorbona de París, en Francia. Es profesor titular de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución en la que imparte cátedra a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, socio corresponsable en Michoacán de la Academia Mexicana de la Historia, miembro correspondiente extranjero de la Academia Argentina de la Historia y socio corresponsal de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Cuenta con el perfil PRODEP del tipo superior. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo sobre la Independencia, convocado por el Senado de la República en el año 2009, con el trabajo titulado Mujeres de Amor y de Guerra. Roles femeninos en la independencia de México. Ha sido ponente en congresos de historia celebrados en Argentina, Chile, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Francia, México, Perú y Venezuela. También ha realizado estancias de investigación en Colombia, Francia y España. Se ha especializado en la historia política y cultural mexicana de los siglos XVIII y XIX, particularmente sobre los procesos de la independencia en Iberoamérica. Ha escrito 23 libros como autor, 6 como coautor y 9 como coordinador o editor, además de 2 audiolibros y 3 estudios introductorios. Ha publicado numerosos capítulos de libro en obras colectivas, así como artículos en revistas especializadas de Argentina, Colombia, España, Francia, México, Perú y Venezuela. Entre sus obras más recientes destacan La Constitución de Apatzingán, su historia editorial, Morelos por siempre, Los Constituyentes, Biografía política de los diputados del Supremo Congreso Mexicano, El Momento Iturbide, una historia militar de la Trigarancia, Símbolos patrios, Historia de la bandera mexicana, y estos últimos, con coautoría de Enrique Florescano, también editó el libro conmemorativo La Constitución de Apatzingán, Historia y Legado, Congreso de Michoacán, y actualmente funge
como director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido, doctor. Esta es su casa. Él es nuestro paisano. Él es de Zitácuaro. Y bienvenido a la doctor. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Agradezco mucho su presencia. Estos días me dediqué a preparar esta conferencia a partir de un PowerPoint con unas imágenes que espero sean de su interés y que nos van a ayudar a hacer dinámica y mejor entendible lo que quiero transmitirles esta mañana. De entrada, quiero agradecer desde luego la invitación del presidente municipal de Tlalpujahua, Jorge Medina Montoña, de su cabildo, que hoy nos acompaña, de los familiares de don Ignacio López Rayón, tlalpujahuenses, amigos, amigas, a quien me da mucho gusto saludar nuevamente. He venido a este lugar en reiteradas ocasiones y hoy para mí es realmente un privilegio que en los 250 años del natalicio de Ignacio López Rayón esté en esta tierra. La primera, por favor. No se conoce hasta hoy la partida de bautismo de Ignacio López Rayón. Sabemos que nació en Tlalpujahua porque él así lo ha señalado, porque así se registró en el colegio de San Ildefonso, de que era natural de Tlalpujahua, pero no existe la partida de bautismo de Ignacio López Rayón en el archivo parroquial de este lugar. Eso no significa que no haya nacido aquí. Lo que pudo haber ocurrido es que nació en Tlalpujahua, pero fue registrado en otra parroquia. Luego entonces, nos hace falta seguir investigando, ya tenemos muchos años haciendo esto, pero lo hemos dado para localizar esa partida de bautismo. Lo cierto es que nace en Tlalpujahua el 31 de julio de 1773, día de San Ignacio de Loyola. Es día dedicado a San Ignacio de Loyola. De allí que le haya puesto Ignacio Antonio. ¿Sí? Y bueno, Tlalpujahua es un real de minas muy antiguo que empezó a generar riqueza unos 30, 40 años después de la conquista. Estamos hablando de 1550, 1560, en el siglo XVI, y no era la población principal en ese entonces. El lugar importante era Taimeo, y andando los años, Tlalpujahua fue adquiriendo relevancia porque al poco tiempo se va a descubrir Angangueo como otro centro minero de relevancia. El caso es que en Tlalpujahua es donde nace este personaje, Ignacio López Rayón, hijo de don Andrés Mariano López Rayón y de doña Rafaela Buenaventura López Aguado y López, ambos de Marabatío. La mujer, particularmente de la hacienda de Paquicihuatl. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el segundo hijo varón de la familia va a nacer precisamente en Marabatío. El resto nacerán en Tlalpujahua. ¿Sí? Una familia de 9 hermanos, 6 hombres, 3 mujeres, con excepción del más pequeño, Vicente. El resto abrazó el Partido de la Independencia. Y las hermanas, solo una se casó, las otras 2 se quedaron con doña Rafaela y no tomaron estado. Siguiente, por favor. Cuando Rayón tiene la edad suficiente, sus padres lo mandan a estudiar a Valladolid de Michoacán. Es importante señalar esto, Valladolid de Michoacán, porque hay un Valladolid en Yucatán y hay un Valladolid en España, ¿verdad? Como hay un Guadalajara en España, entonces hay que especificar históricamente a qué Valladolid nos estamos refiriendo, que es hoy Morelia. La ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Entonces,
Cuando Rayón llega a Valladolid, esta ciudad, la siguiente por favor, vive un momento intelectual sin precedentes, porque ahí existen dos instituciones educativas de enorme prestigio. Por un lado está el Real Colegio de San Nicolás Obispo, fundado por Vasco de Quiroga en Pascua en el siglo XVI y después trasladado a Valladolid, cuyo rector era en ese entonces Miguel Hidalgo Costilla. La siguiente. Y el otro edificio que ustedes ven en pantalla es el Colegio Seminario, donde se formaban los futuros clérigos de la diócesis, pero también los que estudiaban o se preparaban para la carrera del foro, es decir, las leyes, el derecho. Ahí, en este edificio en particular, es donde Rayón se formó durante su estancia en Valladolid. Cuando él está en este sitio, tiene por compañero a don Manuel de la Bárcena, este que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, que fue el autor del primer libro Michoacán, conspirador de Valladolid, y a su derecha don Manuel de la Bárcena, que era un prebendado de la catedral, con quien la familia Rayón va a mantener una muy buena relación hasta los años finales de la independencia. Siguiente. Cuando Rayón terminó sus estudios en el Seminario Tridentino, se trasladó a la Ciudad de México para recibir su grado de bachiller en artes. Esta es una imagen del documento que existe en el ramo de universidad del Archivo General de la Nación, en donde queda asentado que don Ignacio Antonio López Rayón y Aguado, probados los cursos, recibió el grado de bachiller en artes por examen, aprobación y suficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es el testimonio de que él ya ha aprobado estos conocimientos y por tal merece obtener el título de bachiller. Siguiente. Ya estando en la Ciudad de México, y como no se va a interesar por la carrera clerical, pero sí por la del derecho, sobre todo por influencia de la familia por el lado materno, porque en la familia del lado materno había licenciados y doctores teólogos y sabían lo relevante que era la ilustración y la preparación para los hombres en una sociedad mayoritariamente analfabeta y rural. Y entonces Rayón va a optar por la carrera del foro y se va a inscribir, lo van a inscribir don Andrés Rayón en el Colegio de San Ildefonso de la Ciudad de México. Ahí exactamente unas cuadras atrás de Catedral, en el centro histórico. Ahí está el Colegio de San Ildefonso, la famosa Escuela Nacional Preparatoria. Y ahí va a tener la oportunidad de familiarizarse con la legislación de la época y desde luego de establecer vínculos y relaciones profesionales y de amistad que después se van a ver reflejados durante la guerra. Siguiente. Rayón estaba muy tranquilo en la Ciudad de México, haciendo su práctica de abogado, porque cuando después del término de sus estudios cuando terminan sus estudios necesitan practicar, hacer la pasantía en el bufete de alguno de los abogados de la Ciudad de México. Entonces, él está allá en esos años finales del siglo XVIII, principios del XIX, hasta que regresa a Tlalpujahua. Ya lo vemos en 1801, 1802, 1803, en Tlalpujahua atendiendo asuntos. Y entre esos asuntos le lleva los casos, ni más ni menos que a don José María García Lloveso, que es capitán de milicias y conspirador de Valladolid, en 1809.
Él es uno de sus clientes. Pero además, en ese entonces, 1805, va a ocurrir el deceso de su señor padre en la Ciudad de México. Y ante la muerte de don Andrés Rayón, pues Ignacio, como el hijo primogénito, el hijo mayor, queda al frente de los asuntos de la familia y el que se va a encargar de atender todos los pendientes. Asemeja mucho a las características arquitectónicas que tiene el exterior de la casa de los López Rayón. Siguiente. Ignacio López Rayón está pues en Tlalpujahua en estos años previos a la crisis política de la monarquía española, y ahí es donde él va a desempeñar diversas actividades. Va a estar a cargo de la estafeta, va a llevar el apoyo de algunas minas, va a seguir atendiendo ciertos negocios judiciales, y lo va a sorprender las abdicaciones de Bayona, de la familia real en España, y la captura de Fernando VII, que va a caer preso de los franceses. Y entonces en la Nueva España, desde 1808, hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque España y Francia se han declarado la guerra, y los no hispanos, los habitantes de la Nueva España, temen que los franceses puedan llegar a la Nueva España y pues invadirlos, quitarles algo que era muy importante para los hombres de la época, que era la religión. El tema religioso hay que saberlo entender por la época de la que estamos hablando. Si la vemos con la mirada secular, laica y anticlerical del siglo XXI, no vamos a entender lo que esos valores representaban para los hombres de esa época. Entonces, tanto la familia de Rayón como muchos novohispanos temían perder uno de esos valores fundamentales, la religión, la fe. Y entonces, hay mucha incertidumbre en la familia, hay mucha incertidumbre en Rayón, pero aún así, él sigue en Tlalpujahua. Todavía en agosto de 1810 se casa en este lugar, y tienen ustedes aquí una imagen de la partida matrimonial de Rayón, de Ignacio López Rayón, ¿verdad? Que fíjense, curiosamente, es la única que conocemos de todos sus hermanos. De los 9 hermanos que son, solamente conocemos la de Ignacio López Rayón. Yo al menos no conozco la de Ramón Rayón, la de José María Rayón, la de Rafael Rayón, la de Vicente, si es que se casó, y la de la hermana Teresa. No los conozco, porque no sabemos en dónde se casaron. Imagínense, la esposa de José María Rayón era jalisciense. ¿Se habrá ido a casar al pueblo de donde su esposa era? Todavía no lo sabemos, porque hay que investigarlo. La esposa de Ramón Rayón, María Antonia Guerra, ¿se casó en Limo? No, porque ahí vivieron antes de 1810. ¿De dónde eran los Guerra? Bueno, pues hay guerra en Toluca, hay guerra en Ixtlahuaca, hay guerra en San Felipe del Progreso, y entonces hay que indagar e investigar si se casaron ahí. ¿Y por qué es tan importante saber dónde se casan estos personajes? Porque a partir de esa información matrimonial es que empezamos a reconstruir la historia genealógica de los López Rayón. Y a propósito de ello, quiero solicitarle a los descendientes de Ignacio López Rayón que nos hagan favor de aportarnos cualquier información que tengan disponible para seguir trabajando en esta reconstrucción genealógica que nos permita identificar perfectamente bien cuáles son esas líneas de donde cada una o cada uno de ustedes provienen. El objetivo es fundamentalmente académico, no de otro tipo. Siguiente. Bueno, les decía que hay una crisis de la monarquía. Fernando VII queda preso en Francia, y entonces
Cuando no hay rey en España, ¿qué ocurre? Que los reinos se quedan en la orfandad. Que el hombre que ejercía la soberanía no existe más. Y esa soberanía se la ha apropiado Francia, se la ha apropiado Napoleón y se la ha depositado a José Bonaparte, hermano de Napoleón. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que hay una efervescencia, no solo en la Nueva España, sino en todas las posesiones de la monarquía, porque los hombres de ese momento empezaron a cuestionarse qué va a pasar en torno al poder y la autoridad. Si no hay rey en España, ¿quién manda? Y entonces dice Rayón, pues la soberanía que estaba en poder del rey tiene que regresar al pueblo, su depositario original. Y entonces ahí es donde viene la famosa tesis de la retroversión de la soberanía, que había quedado suspensa por la cautividad del rey Fernando. Siguiente. Esta es una imagen que sintetiza la crisis de la monarquía española. Fíjense ustedes, en la primera imagen llega Fernando VII y le devuelve la corona a su padre Carlos IV. ¿Sí? En la de medio, Carlos IV le deja la corona a Napoleón Bonaparte. Dices, aquí está, señor emperador, tenga la corona de España. Y luego, ¿qué hace Napoleón Bonaparte? Corona a su hermano José I, rey de España y de las Indias. Ante esto, que se llama crisis de Bayona, en esa población fronteriza entre España y Francia, se genera una crisis política en la monarquía. ¿Por qué? Porque dicen los vasallos del soberano, el rey no puede dar los territorios de la monarquía porque no son de él. El rey no puede dar los territorios de la monarquía porque no nos han pedido nuestro consentimiento para hacerlo. El rey no puede dar los territorios de la monarquía porque son inenajenables. Luego entonces esas aplicaciones no tienen validez. Y como no tienen validez, se desconoce al gobierno francés instalado en España. Siguiente imagen. Vienen las conspiraciones, las más famosas que todos conocemos desde la primaria, Valladolid y Querétaro, ¿verdad? Se descubre la famosa conspiración de Querétaro. Doña Josefa Ortiz de Domínguez avisa a los conspiradores de San Miguel de Allende, hoy de Allende, antes de San Miguel el Grande, y Dolores, que ha sido descubierta. Y entonces, ¿qué hace Hidalgo? Pues llama al pueblo esa madrugada y arenga a la población a luchar por la libertad y la independencia. Dicen que gritó viva Fernando VII, pero en los testimonios escritos con los que contamos no tenemos ningún documento que así lo demuestre. Es posible que entre la gente se haya corrido la voz de viva Fernando VII, porque fíjense ustedes que Fernando VII se convirtió en el rey deseado, un rey que habían capturado a la fuerza y que no había gobernado España todavía. Y en el sentido de los novohispanos, pues pensaban lo que muchos han creído de sus gobernantes en algún momento, que les va a ir muy bien con ellos, y al final sucede que no ocurre nada de eso. Este movimiento del 16 de septiembre de 1810 forma parte de nuestra identidad nacional. Es un hito, porque marcó un antes y un después en la historia del virreinato. Porque a partir de ese momento, Nueva España, los habitantes, buena parte de sus habitantes, quiso ser libre e independiente. Y empezó a sentar un proyecto nacional, de construir una nación, un nuevo Estado. Pero hay que entender esto como un proceso, no es algo que se haga de la noche a la mañana. La revolución de independencia ahora se entiende como un proceso mucho más amplio,
Nuestra historia no inicia en 1810, ni termina en 1821. Tiene antecedentes y tiene consecuencias. Siguiente. Y aquí tienen ustedes este retrato de Ignacio López Rayón como secretario del gobierno americano. Y este es un momento importante para él, porque fíjense, él tenía una muy buena posición económica. Era un abogado reconocido en el obispado, a tal grado que le llamaban, o lo consideraban, mejor dicho, el oráculo de aquella provincia. Tenía dinero, estaba recién casado en agosto de 1810. ¿Por qué incorporarse a una insurrección armada? Pues simple y sencillamente porque creía en la justicia de la causa. Rayón es un hombre de leyes, es un hombre de derecho y sabe lo que es justo y hay que luchar por lo que es justo. Y entonces cuando se entera que las fincas de Marabatío, algunas como por ejemplo la de Chamuco, donde vivía su hermana Teresa, la única que se casó, y que esas fincas estaban siendo atacadas, destruidas, saqueadas por comisionados enviados por Miguel Hidalgo, pues él inmediatamente fue a hablar con esos comisionados. Los comisionados lo llevan con Hidalgo y ahí Hidalgo pues lo invita para que le lleve la pluma, es decir, para que sea su secretario del gobierno americano. Miguel Hidalgo es un personaje más allá de su tiempo, Hay que conocer muy bien a Hidalgo para poder entender que era un hombre que tenía muchas más vidas que el común de los hombres de su tiempo. Y si esto es así, imaginemos por qué eligió a Ignacio López Rayón secretario del gobierno americano. No iba a invitar a cualquier persona para que fuera secretario del gobierno americano. Y menos aún para que en Guadalajara lo convirtiera en ministro universal de las 4 causas, o secretario de Estado y del despacho. Entonces, Rayón era un hombre inteligente, era un hombre brillante. En San Ildefonso, sus profesores hablaron maravillas de él. En este librito que yo les recomiendo conseguir, aunque sea PDF porque ya está agotado, lo escribí hace algún tiempo, publiqué algunos de esos testimonios de lo que los maestros de Rayón opinaban de él. Y en realidad era un hombre brillante. Luego entonces se entiende por qué Hidalgo lo invitó a ser su secretario. Entonces, ¿qué hace Rayón? Se encuentra con Hidalgo en Marabatío, en el trayecto hacia México, regresa a Tlalpujahua y ahí lanza su primera proclama en este sitio. Prácticamente reproduce lo que Hidalgo había planteado sobre abolición de la esclavitud, sobre desaparición de las castas, proteger nuestros valores, proteger la religión, apoyar al ejército de la redención, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes pónganse a pensar lo que la familia de Ignacio López Rayón debió vivir ante la circunstancia de la guerra. El caso es que prácticamente todos apoyaron el movimiento, empezando por doña Rafaela López Armando. Siguiente imagen. Como es conocido, Rayón no se separó de Hidalgo hasta que se dividió el ejército de Saltillo. Pero ya para entonces lo había acompañado en el Monte de las Cruces, en la derrota de Apulco, en San Jerónimo, y en la derrota del Puente de Calderón, cerca de Guadalajara. Cuando Hidalgo regresa a Valladolid, la segunda ocasión, porque ya había estado aquí el 19 de octubre de 1810, donde había abolido la esclavitud por primera vez, Rayón viene con él. Y lo interesante es que Hidalgo logra rehacer su prestigio sin el apoyo de Allende, que se había trasladado a Guanajuato.
Después de la derrota de Acapulco, Hidalgo vino a Valladolid y Allende se fue a Guanajuato. Ya venían enemistados, ¿verdad? Cuando Hidalgo está en Valladolid, se entera que Guadalajara ha caído en manos del padre del hacendado José Antonio Torres, y entonces lo invita a incorporarse a aquella ciudad, pues para que gobierne desde ahí. ¿Y qué hace Hidalgo? Pues se va a Guadalajara. Y allá en Guadalajara, entre diciembre y enero y principios de febrero, pues toma una serie de disposiciones de gobierno. Siguiente imagen. Los sitios donde Hidalgo establece el gobierno le empieza a llamar gobierno nacional. Y esto es algo muy importante porque antes era el Real Palacio o Palacio Real. Entonces se va sustituyendo el adjetivo nacional o real para darle un sentido de pertenencia a esas instituciones que la insurgencia fue creando conforme iniciaba el movimiento. Este es el edificio del Palacio de Gobierno en Guadalajara, donde funcionaba la antigua Audiencia Nacional o la Real Audiencia en el antiguo régimen, ¿verdad? Pues desde aquí Hidalgo e Ignacio López Rayón van a expedir bandos, proclamas y disposiciones de gobierno. Entre otras, se vuelve a imprimir el bando de abolición de la esclavitud y se expide aquel bando sobre tierras, ¿verdad? Sobre el reparto de tierras, que se prohíbe arrendarlas en el futuro, que eran las tierras de los indígenas y que muchas haciendas se habían apropiado en el transcurso de los años. Siguiente. Prácticamente, después de la derrota de Puente de Calderón, cuando los insurgentes marchan hacia el norte en busca del reconocimiento de los Estados Unidos, de la ayuda militar de los Estados Unidos y de dinero de los Estados Unidos, cosa que no lograron, en Saltillo hay una junta de generales en donde el ejército se divide. Allende, Hidalgo, Aldama, Jiménez y muchos otros van hacia el norte, mientras Rayón es designado general con la misión de regresar al centro del virreinato y reiniciar la lucha revolucionaria. Y entonces ahí Rayón deja de ser secretario y los militares lo convierten en general. Tenemos que entender que en la Nueva España y ni en ninguna otra población hispanoamericana había colegios de artillería como había en España. No había instituciones donde se formaran los militares. Nuestros militares de las luchas de independencia se hicieron en la guerra misma. Y ahí tuvieron que aprender lo que decían las ordenanzas militares, la Real Ordenanza de Intendentes, la legislación de Colón de Larrategui y muchos otros textos que junto con la disciplina cotidiana les fue enseñando cómo tenía que comportarse un militar. Y para esos militares lo importante era la disciplina, como sigue siendo hoy, la disciplina. Rayón hace un recorrido enorme desde Saltillo a Zacatecas y toma la ciudad de Zacatecas. Y desde allí le plantea al gobierno virreinal de Francisco Javier Venegas un primer proyecto político. Y le dice: la piadosa América intenta elegir una junta o congreso nacional bajo cuyos auspicios se proteja nuestra religión santa que profesamos, se acabe el saqueo y se dé marcha atrás con la cédula de consolidación de vales reales que tanto nos ha afectado. Y Calleja, que dice, no aceptamos, ríndase o lucha a muerte. Y entonces Calleja ataca a Zacatecas y Rayón con Lisiaga sigue su marcha hacia el sur de la Nueva España,
llegan a territorio guanajuatense, entran por La Piedad, llegan a Uruapan, Zamora, bajan a Tacámbaro, suben a Tuzantla, y en Tuzantla conocen a José Sixto Verduzco, cura de Tuzantla. Y a unos kilómetros más hacia el norte está la villa de Zitácuaro. Siguiente imagen. Y allí en Zitácuaro, este es un extracto de la villa en el siglo XVIII, ¿verdad? Allí en Zitácuaro es donde Rayón va a hacer realidad el proyecto de Hidalgo. ¿Cuál es el proyecto de Hidalgo? 15 de noviembre de 1810. Le dice al Santo Oficio y al gobierno de Venegas: establezcamos un Congreso Nacional con representantes de las provincias que dicte leyes adecuadas a las circunstancias de cada pueblo. La idea de establecer un Congreso es de Miguel Hidalgo y Costilla. El mérito de haberlo cristalizado por primera vez es de Ignacio López Rayón, mucho antes que el Congreso de Chilpancingo en 1813. Por eso Rayón habla de la Junta o Congreso Nacional, porque son un sinónimo, se entienden como algo que van haciendo entonces y que era muy importante: el gobierno representativo. Porque antes no existe el gobierno representativo. Antes no existen los ciudadanos, existen los vasallos. Y entonces esta revolución, esta insurrección armada empieza a cambiar la cultura política del momento. Siguiente. Es inevitable no mencionar a Ramón Rayón, aquí todavía con sus dos ojos, porque recuerden que perdió el ojo izquierdo en la batalla de Zitácuaro del 2 de enero de 1812, ¿verdad? Él fue un apoyo fundamental para Ignacio, porque de acuerdo a las investigaciones que ha hecho un alumno mío, Ricardo Emanuel Estrada Velázquez, que escribió una biografía sobre Ramón Rayón, que está inédita, él tenía un negocio en el Parián, en la Ciudad de México. Y en ese negocio se le expendían infinidad de cosas, entre otras libros. Y entonces él ahí comenta que entre los libros que estaban a la venta, pues estaban los textos militares españoles que Rayón, Rayón, debió haber leído, porque nadie de la nada sabe hacer fusiles. ¿Por qué es importante Zitácuaro? Ya se escuchaba esta mañana en el discurso que se dio, seguramente varios de ustedes lo saben porque lo han leído, que esta junta fue el primer gobierno colegiado de la insurgencia en el que recayó el ejercicio de la soberanía, que ya no ejercería más Fernando VII. Que esa junta gobernó en lo político, en lo militar, en lo económico, en lo judicial, pero que además intentó establecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos y Haití. Y una cosa no menor, muy importante, fue a Rayón a quien se le ocurrió cimentar las bases jurídicas de la nueva nación a través de un texto político que tituló Elementos de nuestra Constitución. Esto se escribió en el mes de abril de 1812 y es uno de los 5 textos constitucionales que elaboraron diversos patriotas, entre otros Morelos con sus sentimientos de la nación, la Constitución Nacional de Santa María, la Constitución de los Guadalupes, la Constitución de Bustamante, que van a ser antecedente de la Constitución de Apatzingán de 1814. Pero la primera, la que marcó la pauta, la que dijo, esto debe de ir, estos son los principios fundamentales, sobre los que debe erigirse la nueva nación.
Y entonces cuando Rayón le manda esos documentos, esos testimonios, a Morelos, pues Morelos los ve con buen agrado, pero le hace observaciones y le hace sugerencias. Y no está de acuerdo con el nombre de Fernando VII, por ejemplo. Eran visiones que tenía, que se pueden explicar sin problema. Luego entonces, Rayón tiene un papel muy importante en la Junta de Chicago porque es el presidente. Junto con él están Lisiaga y Verduzco. Después se va a incorporar Morelos en junio del 12 y por agosto del 13 se va a incorporar José María Murillo y Galardi como el quinto vocal de la Junta. Pero ya para entonces la Junta ha entrado en crisis porque Rayón tuvo diferencias con José Sixto Verduzco y en el debate, en la discusión, Lisiaga se unió a Verduzco y Morelos se mantuvo neutral. Y para acabar con las diferencias, dice Morelos, hagamos un nuevo congreso con sede en Chilpancingo. Siguiente imagen. Estos son los 13 electores que estuvieron presentes en Zitácuaro y que dieron forma al primer gobierno colegiado de la independencia. Este cuadrito que ustedes ven aquí costó muchos años de investigación, porque había que identificar de qué provincia eran, qué edad tenían en el 11, qué tipo de representación, qué profesión o oficio y cuándo habían sido electos. Y es que así es como empezó en nuestro país la historia del gobierno representativo. Por eso los diputados letrados, ¿verdad?, son conscientes que en Zitácuaro está el origen de la Cámara Baja. Porque es ahí donde por primera vez se reúnen los primeros representantes de la nación para definir qué vamos a hacer con esta nación. Es como lo hacen los diputados en un contexto de guerra y sin otro antecedente. ¿Sí? Así es que hay que entender ese origen del gobierno representativo en esas condiciones. Siguiente imagen. Este es un dibujo de la década de los 70 que representa esa reunión en donde está en primer plano, ven ustedes ahí de pie Ignacio López Rayón con su uniforme militar, sus charreteras de general, está sentado en el centro José María Lisiaga y a su izquierda el doctor Verduzco, ¿verdad? Inconfundible con su sotana de sacerdote. Él era doctor teólogo por la Real y Pontificia Universidad de México. Lisiaga era de carrera militar, pero no logró consolidarse en México y después se dedicó más bien a cuestiones hacendarias. Y de los otros personajes, pues ya he hablado, he escrito una biografía de cada uno de ellos que se publicaron en el libro La Suprema Junta Nacional Americana de la Independencia, editado en 2011 por el gobierno de Michoacán. Ahí ustedes pueden profundizar en el conocimiento de todos estos: Benedicto López, Vicente Izaguirre, Los Ortiz, Albarrán, etcétera, etcétera. Siguiente. Pensé que se iba a ver en blanco mejor la imagen bajo el fondo verde, pero creo que no. De todas maneras lo explico. El siguiente momento es el Congreso de Anáhuac, y este es un detalle del mural de la Independencia que existe en Chapultepec, en la Ciudad de México. Lo pintó Edmundo Gorman en 1961. Como ustedes pueden ver, aquí no está Rayón. Porque ya para entonces la historia de México que se había transmitido había relegado a Rayón y había ensalzado a Morelos. Los grandes próceres de la independencia eran Hidalgo y Morelos, y después Iturbide. Y de hecho, de los próceres de los que más se ha escrito, bibliográficamente hablando, son Hidalgo, Morelos, Iturbide, y yo creo que después sigue Rayón, ¿verdad? Pero no hemos hecho todavía el recuento. Siguiente imagen. Ya estoy terminando. Estos son los constituyentes de Chilpancingo. Digo, si Rayón fue diputado de Chilpancingo por la provincia de Guadalajara, ¿por qué no estuvo en ese cuadro del Edmundo Gorman? Además es el
personaje de mayor representación y de más antigua representación, porque él viene desde el 19 de agosto de 1811. Y otra cosa muy interesante, Chilpancingo no es algo distinto a Zitácuaro. Cuando se iba a hacer el cambio de un gobierno al otro, dijo Morelos al Congreso reunido en Chilpancingo, no deberíamos de darle ese nombre, porque es un aumento y regeneración de la primera junta, es decir, la junta de Zitácuaro. Y cuando Rayón supo de que se iba a cambiar la junta por un Congreso, dijo, ni es nuevo el Congreso, ni está abolida la Suprema Junta, porque sabían que era una continuación del gobierno, con los mismos personajes, pero obviamente ahora con otras funciones. Lo más doloroso para Rayón aquí es que le quitaron el mando de tropas, porque los hombres que legislan no pueden dirigir tropa. Y por eso a Morelos lo nombraron generalísimo, para que él se encargara del poder ejecutivo y de las acciones de guerra. Y los diputados, pues a legislar. Y entonces lo significativo aquí es que este Congreso creó dos comisiones, una comisión de Hacienda y una comisión de Constitución. ¿Y qué creen? Que Rayón no estuvo en la de Constitución, estuvo en la de Hacienda. En la de Constitución quedaron Andrés Quintana Roo, José Socorro Castañeda y José Manuel Barrera. Siguiente imagen. Estos son los diputados, los 8 diputados que estuvieron en Chilpancingo y que como acto más relevante fue el Acta de Independencia de la América Septentrional, de noviembre de 1813. Y entonces, todos estos que ven aquí, salvo Cos y Bustamante, los otros 6, van a firmar el Acta de Independencia. Pero esa acta que circuló con la firma de ellos, no todos estuvieron de acuerdo que se pusiera porque no le pidieron permiso. Y uno de ellos fue Rayón. Rayón se inconformó con el Congreso porque ya circulaba un acta de independencia sin que se les hubiera tomado parecer a los diputados. Esto lo había hecho el generalísimo, pues porque él era el generalísimo y la mandó a imprimir a Oaxaca. Siguiente. Cuando terminan los trabajos del Congreso en Chilpancingo, los diputados se dividen. Unos vienen hacia Michoacán y otros, Rayón, Bustamante y Manuel Sabino Fresco y Callejas, van a Oaxaca. Porque Oaxaca corre peligro de caer en manos de los realistas nuevamente. Y entonces Rayón ya no estuvo con los diputados en el trayecto de Chilpancingo a Apatzingán cuando se escribió y se imprimió la Constitución de Apatzingán. Él ya estaba en Oaxaca. Sin embargo, los diputados llevaban consigo en su archivo los elementos constitucionales. Y si ustedes revisan la Constitución de Apatzingán en su parte dogmática, van a ver que están varios de los artículos que Ignacio López Rayón había planteado en ese proyecto constitucional. Morelos cae preso en el 15. Esa Constitución de Apatzingán y ese Congreso Constitucional tienen problemas para consolidarse. Hay una fractura institucional entre el 15 y el 16, porque los diputados, antes de ir hacia Tehuacán, en Puebla, crearon una junta subalterna que muy pocos obedecían y que no tenía legitimidad. Y entonces, ante esa realidad, que hace Ignacio López Rayón, que viene huyendo de la persecución realista y que pasa por Oaxaca, por el Estado de México, y entra a Michoacán,
y se refugia en el fuerte de Cóporo. Y el fuerte de Cóporo es una elevación que está cercana a la población de Juntapeo, Michoacán, ¿verdad? Es uno de los fuertes más emblemáticos de la historia de la independencia, junto con el fuerte del Sombrero, el fuerte de los Remedios, el fuerte de Jauquilla, el fuerte de Monte Blanco, que marcan otra etapa de la lucha insurgente, que es la de la resistencia. Y ahí van a estar los hermanos Rayón entre 1814 fines hasta 1817. Siguiente imagen. Es en esos años que ocurre, diciembre de 1815, la captura de Francisco Rayón. Y entonces, el problema es que cuando capturan a Francisco también capturan a su madre, doña Rafaela, y capturan a las dos hermanas de los Rayón, las que viven con doña Rafaela, y capturan a la única hija de Francisco Rayón en Tlalpujahua. Se los llevan a Isla Huaca, y entonces el militar realista Joaquín Matías Mardilla Aguirre le dice a la madre de los Rayón: o rinde el fuerte de Cóporo o fusiló a su hijo. Y decidió que fusilaran al hijo. Y entonces murió Francisco Rayón en Isla Huaca, pero el fuerte de Cóporo siguió luchando por esos principios de libertad e independencia con los otros hermanos en la fortaleza. Siguiente. Estos son objetos que uno de los descendientes de los López Rayón me hizo favor de facilitarme. Esta es muy probablemente la purera que Ignacio López Rayón tuvo en prisión. Se dedicaba a fabricar puros, ¿verdad? Y el otro es un eslabón de doble cara. Por un lado tiene un águila republicana y por el otro un carcaj con macana y flechas, que eran símbolos que utilizó la insurgencia durante la lucha armada, algunos de los cuales van a prevalecer en las primeras décadas de vida independiente. Siguiente. Cuando capturan a Rayón en Matambo, lo captura Nicolás Bravo, porque ya la insurgencia lo había proscrito por el hecho de que su hermano Rayón, Ramón, había capitulado en el fuerte de Cóporo. Pues los jefes pensaron que todos los Rayón habían traicionado la causa. Entonces, esto hizo que Ignacio se distanciara de su hermano Ramón, porque había rendido el fuerte de Cóporo. Ignacio no estaba en Cóporo en 1800, fines del 16, principios del 17. Entonces, cuando los demás jefes guerrilleros se enteran de que Cóporo se ha rendido, pues piensan que esta es una orden de Ignacio López Rayón y mandan capturarlo. Y lo prenden, logran prenderlo. Nicolás Bravo lo aprende y lo lleva a una región de la Tierra Caliente de Guerrero, Matambo. Y para sorpresa de ellos, tanto del capturado como del captor, una guarnición realista que recién descubrí, él tenía varios libros en prisión. Era el único preso que tenía libros en prisión. Y que de alguna manera pues le ayudaban para instruirse, distraerse, aprender, ¿verdad? ¿Por qué salvó la vida Rayón? Porque él ya estaba destinado a morir fusilado. Él no se iba a escapar de ser ejecutado, porque había una carta del propio Rayón dirigida a su hermano Ramón, en donde le recriminaba el hecho de haber rendido Cóporo, y donde decía que su nombre podía desaparecer
de la faz de la tierra, pero no sus convicciones. Y que él estaba decidido a seguir luchando por la independencia. Entonces, esa carta la capturaron los realistas y fue una arma que utilizó el fiscal para exigir la ejecución de Ignacio López Rayón. Y entonces suceden esos eventos inesperados. En España nace un descendiente de Fernando VII y el rey le concede el perdón a los presos políticos. Y Rayón está entre ellos. Y entonces sale de prisión, se va a vivir a Tacuba en 1820, sale en noviembre del 20, ahí está viviendo en Tacuba hasta julio del 21, y después se va a Tlalpujahua, en donde de manera secreta vive el movimiento trigarante por la independencia. Agustín Iturbide entra a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Y cuando se consuma la independencia, Ignacio Rayón no está entre los invitados para formar parte del gabinete o del equipo de trabajo del emperador Agustín Iturbide. ¿Qué va a ocurrir después? Siguiente imagen. Que le van a dar un empleo de tesorero en San Luis Potosí, gracias más a sus relaciones y a la influencia de su hermano Ramón, con quien había restablecido relaciones, buenas relaciones. Al final de cuentas, Ignacio era el hermano mayor y como creo que hoy sigue siendo una realidad en nuestro país, el hermano mayor de una familia, cuando ya no están los padres o no está el padre, es una voz muy escuchada, muy atendida y muy respetada, siempre y cuando tenga razón, siempre y cuando tenga fundamento, ¿verdad? Y Rayón, Ignacio lo seguía teniendo en sus comisiones. Y entonces es tesorero en San Luis Potosí y luego se queda a cargo de la intendencia de San Luis Potosí. En aquella época no había estados de la República. Los estados se originan a partir de 1823-24, sobre todo del 24 de octubre, cuando se crea la Constitución Federal de la República de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí se crean los estados de la Federación. Antes lo que hay son intendencias. Y más atrás de las intendencias son las alcaldías mayores. Son organizaciones político-administrativas y judiciales que forman parte de nuestra historia. Bueno, este es un retrato muy, yo creo que ahora ya más conocido que antes, ¿verdad? Pero era muy poco conocido cuando yo me fui a estudiar a Francia en el 2000. Se han pasado ya 23 años. Uno de sus descendientes, Enrique Rivera, me facilitó esta imagen, no a color, sino en una estampa en blanco y negro, y esa la metí en mi tesis al final con ilustraciones, ¿verdad? Porque es un retrato poco conocido de Ignacio López Rayón, y aquí aparece de 3/4 con su traje de general de división. Ustedes pueden ver su uniforme, sus charreteras, aquí con sus canelones, ¿verdad? Y no podemos ver más en la parte inferior, pero la siguiente imagen se verá, siguiente, que va a usar la faja de general. Bueno, Rayón va a ser diputado por Michoacán en el Congreso Constituyente, y por tanto es uno de los forjadores de la República, ¿sí? Llegó a ser candidato a la presidencia de la República en 1829, pero no quedó electo, porque antes se elegía a través de los estados, no era el voto directo como el nuestro en las urnas, eran los estados los que votaban y elegían a los presidentes. Y entonces aquí vemos una imagen de la iglesia de San Pedro y San Pablo en la Ciudad de México, también a unas cuadras atrás de Catedral en Ciudad de México, donde se instaló el Congreso Constituyente. Muchas de las instituciones políticas de México de la primera mitad del siglo XIX
tuvieron como centro de reunión y de trabajo espacios sacralizados, es decir, lugares que tenían un poder religioso y simbólico muy importante. Muchas veces eran espacios civiles, como la Real Audiencia o como el ayuntamiento en la Villa de Iztacala. Pero en Ciudad de México era el Congreso, y el Congreso se va a instalar en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Siguiente. Esta última imagen, este retrato es un óleo anónimo ya de un Ignacio López Rayón mayor, cuando está al frente del Tribunal de Guerra. Previo había sido comandante militar de Jalisco unos años, entre 1825 y 1827. En el 29 va a apoyar un movimiento por el respeto a la Constitución y las leyes, junto con Luis Quintanar, un antiguo realista que después va a ser gobernador de Jalisco. Y finalmente va a morir la noche del 2 de febrero de 1832 en la capital de la República. Curiosamente, en la prensa de la época, lo único que se dio a conocer fue una pequeña nota de 4 o 5 líneas que anunciaba el deceso del general de división Ignacio López Rayón. ¿Por qué no se hizo una necrología sobre él que recogiera su trayectoria, su papel en la independencia, lo que había hecho por el país, etcétera? Pues porque para ese entonces había en el país una pugna entre las logias yorquinas y escocesas, entre las facciones políticas. Y había una tercera por ahí, más reducida, pero menos fuerte que la yorquina y la escocesa. Y el detalle es que Rayón no perteneció a ninguna de ellas, porque como lo dijo siempre, soy enemigo de las facciones. Soy hombre de convicciones, hombre de derecho, hombre formado en instituciones que nos enseñan a aprender y a respetar la ley y a respetar las instituciones. Y entonces, para finalizar, la siguiente, creo que ahora que estamos conmemorando los 250 años del natalicio de Ignacio López Rayón, es necesario rememorar y recoger lo que hombres como él le legaron a este país. ¿Para qué? Para que nosotros, como ciudadanos de este presente, sepamos cuál es el legado, cuál es el compromiso, cuál es la responsabilidad, y ya dependerá de nosotros si la asumimos o no. Yo les agradezco mucho su atención y muchas gracias por acompañarme esta mañana. Quiero solamente decirles, perdón si me alargué un poco, pero la idea era de que si hubiese alguna duda, pregunta, comentario en torno a Ignacio López Rayón o al tema, a la época que estemos tratando, con mucho gusto. Más bien mi interés, aparte de mostrarle estas imágenes y de hacerles una versión muy sintética, porque la vida de Rayón nos da para 3 volúmenes, ¿verdad? Y eso no se puede platicar en 1 hora o 40 minutos. Era más bien darles un panorama de su vida, compartirles algunas reflexiones, unos puntos de vista, advertirles también de que todavía seguimos investigando etapas de su vida personal o familiar o de su contexto que son fundamentales para poder entender por qué pasaron las cosas de ese modo y no de otro. Así es de que
He dejado aquí un correo y un teléfono celular para que si gustan anotarlo, tenerlo presente y después me escriban o me lleguen a preguntar o me lleguen a proporcionar alguna información relacionada con Ignacio López Rayón. Yo se los voy a agradecer. Le he pedido a Rafael que me hagan favor de anotarse en una lista de asistencia que yo como historiador tengo que presentar en mi universidad, pues para que luego no digan que vengo a hacer turismo cultural, ¿verdad? Que vine a comprar esferas Tlacujáhuatl, que vean que vino realmente a trabajar y a dar una conferencia, y la firma de ustedes en ese, digo, no firma, nombre y lugar de procedencia, nada de firma para proteger datos personales, quede constancia, ¿no? Así es que les agradecería mucho que al final nos pudieran hacer favor de firmar en esas hojas, y también lo que nos puedan proporcionar de información los conocidos y descendientes de la familia, pues se los voy a agradecer con mucho gusto. Y estoy a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, comentario, ojalá pueda responderle. Muchas gracias. Anímense, los escucho. Bueno, buenas tardes a todos. Pues nosotros en la familia conservamos el árbol genealógico, el general, y lo voy a hacer llegar con mucho gusto. Correo. Excelente árbol con fotografías en algunos casos. Exactamente, viene aquí la firma general y ya lo. El cuadro original estaba en la casa de mi padre. Y bueno, pues tengo que respetar. Y también te voy a hacer llegar información de dónde venimos, de nuestra familia. Me parece muy bien. Yo tengo aquí uno que alguien me hizo llegar y me lo voy a compartir. Es el de Agustín López Rayón Martínez, Ignacio López Rayón de Herrerías, Enrique López Rayón Querlín, luego Enrique López Rayón Díaz, hasta 1936. Él viene de uno de los hijos de Ignacio López Rayón, que es Agustín Martínez. Así es. Entonces, yo quiero pensar que cada uno de los descendientes debe de ir mirando hacia atrás, para ver de quién de los hijos de Ignacio López Rayón. Exactamente. Y así vamos a irlas complementando. Y aquí lo vas a encontrar la información. No, excelente. Excelente. Bueno, pues lo voy a hacer llegar. Muy bien, muchas gracias. Pues ahí tenemos el teléfono. Sí, sí. Muy gusto y corazón. Agustín López Rayón. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Adelante, por favor. A ver, aquí le paso para que todo el público que nos acompaña escuche. Gracias. Doctor, buenas tardes. Aquí hay una situación. En el siglo XIX, pues saben estas cosas que se vivían en este país, bueno, intento de país todavía, no se podía hablar abiertamente de la pertenencia o no de un ciudadano a un movimiento de liberales de la época. El debate alcanza a Ignacio López Rayón, desde luego ya lo
escuche al final de esto. Sin embargo, me gustaría que nos platicara un poquito sobre los Guadalupes y Ignacio López Rayón. La organización de los Guadalupes tenía su centro de operaciones en la Ciudad de México. Era una organización secreta de la cual formaban parte personas de la burocracia, criollos, nobles, patriotas, pero también mujeres. Y una de ellas fue Leona Vicario, Margarita Peña y otras mujeres. ¿Cuál era la principal función de esta organización? Bueno, primero, adoptar el nombre de los Guadalupes, porque Guadalupe es un símbolo de identidad de los mexicanos. Decía Francisco de la Maza, las dos grandes creaciones de los mexicanos novohispanos del periodo virreinal es el barroco y el guadalupanismo mexicano. Y un maestro en UNAM sabía perfectamente bien lo que representaba ser guadalupano, porque fuera de que tuviese o no creencia católica, él se sentía guadalupano. ¿Por qué? Porque ser guadalupano era ser mexicano, es un símbolo de identidad. Entonces los guadalupes adoptan ese título de identidad que los asocia obviamente con la patrona de México, la Virgen de Guadalupe. Y esta organización pues va a estar muy activa, sobre todo entre 1811 y 1814, hasta que le capturan a Morelos el archivo en Tlacotepec, en Guerrero, y ahí venían los nombres de muchos y muchas de las personas que pertenecían a los Guadalupes. Entonces ya se pueden imaginar. Muchos fueron aprendidos, capturados, reprimidos, torturados y ejecutados por el gobierno virreinal. Y entonces la organización prácticamente dejó de funcionar a fines del 14 y luego en el 15 pues capturan a Morelos cuando va rumbo a Temalaca acompañando a las corporaciones y ya dan de cuenta que esa asociación, que era muy importante porque estaba facilitando información de primera mano a los jefes insurgentes de los movimientos de los realistas. ¿Qué convoy va de México a Querétaro? ¿Cuántas cargas de plata van de Guanajuato a Zacatecas? ¿Qué familias poderosas van de tal lugar a tal lugar? Todo eso es información valiosísima para la causa, porque como bien lo saben los militares, en una guerra se ataca los puntos esenciales, que son hospitales, centros de abastecimiento, industrias, escuelas, es decir, lugares donde se reúnen colectivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una guerra se trata de aniquilar. Y entonces esa información era muy importante para la causa insurgente. Y los guadalupes jugaron un papel relevante en ese movimiento. Existen dos libros escritos sobre los guadalupes, uno que escribió Virginia Guedea, que fue su tesis doctoral, se llama En busca de un gobierno alterno, y el otro es el de Ernesto de la Torre Villán, que se llama Los Guadalupes y la Independencia de México. Este último lo editó la Casa Porrúa en la colección Serrano. Pues ahí lo pueden encontrar, ese libro es muy económico, yo creo que no les cuesta más de 100 pesos, 120 pesos. Y hay un artículo en inglés que escribió Wilbur Timmons sobre los Guadalupes en la revista American Historical Review. Entonces, esa información es muy importante para poder entender pues, todo lo que hizo esta organización, que apoyó tanto a la Junta de Zitácuaro con Rayón como a Morelos y el Congreso de Chilpancingo. ¿Sí? Y ahí va a haber muchos abogados, antiguos amigos y compañeros de Rayón con los que se había formado en San Ildefonso, en la Ciudad de México. Bien, ¿alguna otra pregunta? Adelante, por favor. A ver, ahí va un micrófono. Bueno, ¿cuál sería, doctor, la consideración que usted tiene del valor de la madre de Ignacio López Rayón y toda la familia?
porque, bueno, no se habla mucho en este sentido de la historia, pero creo que la mamá o la madre de ellos fue muy fundamental al momento de que dijo que prefería la muerte, ¿no?, de sus hijos por la lucha. ¿Cuál es la consideración que tiene usted hacia ese valor de madre? Sí. Bueno, adelanto que voy a impartir una conferencia que estoy preparando, que no he terminado, porque sigo investigando sobre la biografía de Rafaela López Salgado. Al menos ya sé cuándo nació y cuándo murió, pero no sé dónde se casó, ni cuándo se casó. Sí sé que tuvo 9 hijos, sí sé dónde estuvo en determinados momentos de la lucha o después de la lucha, o previo a la lucha. Y uno de los momentos fundamentales de la vida de doña Rafaela es precisamente cuando capturan a Francisco Rayón el 1 de diciembre de 1815 aquí en Tlalpan. Y la capturan a ella, y capturan a María Ignacia, y capturan a María Vicenta. Y a la hija de Francisco, una niña de 11 años, María del Carmen. Ya les dije, se lo llevan y se la guardan. Y entonces viene la presión del militar, y no solo del militar, Matías Martín Llano, sino del propio Calleja, virrey de la Nueva España. El hecho ya lo conocen. Mi consideración es que estamos ante una mujer que sabía lo que representaba y significaba el sentimiento de patria. Algo que hoy en día, para mucha gente, y sobre todo los jóvenes, parece que son palabras huecas. Cuando decimos la patria, el patriotismo, ¿eso qué es? ¿No? Muchas veces no se tiene ni idea de lo que es eso. Y yo les voy a sintetizar lo que se consideraba la patria de acuerdo a uno de los artículos de la Constitución de Nacional. Dice: respetar la ley, obedecer a las autoridades, ayudar económicamente en la presente guerra y dar la vida por ella si es necesario. Eso es el patriotismo. Eso es el patriotismo. Morir por los ideales, morir por la independencia, morir por la libertad, morir por la justicia, morir por la igualdad, morir por la felicidad. Esos son los principios que Ignacio López Rayón dejó plasmados en los elementos constitucionales de Rayón. Y entonces, si la gente de esa época tiene claro que se tienen que hacer sacrificios, pues tienen que tomar una decisión. Yo espero en septiembre, están todos y todas invitados a que vayan al Museo Regional Michoacano en Morelia en septiembre y me acompañen en esa ocasión para que escuchen esa conferencia que yo espero compartirles con pues, los mejores datos posibles, datos obviamente datos fidedignos, documentados que ustedes mismos pueden corroborar. Y bueno, yo tengo la intención de escribir una biografía de ella, de doña Rafaela, ¿verdad? Porque es una heroína de la independencia michoacana que simple y sencillamente está olvidada de los libros de historia. Y que lo único que se recuerda de ella es precisamente este gesto patriótico, este gesto heroico de decir: prefiero la muerte de uno de mis hijos a la afrenta del indulto que le ofrecen a todos. ¿Por qué? Porque como se pensaba mucho en la época, era mejor morir con honor
que vivir en la deshonra. Y lo que las personas tenemos que cuidar siempre, al menos yo lo cuido, pues es nuestra honra, nuestra dignidad, ¿verdad? Pero que venga de la boca de una mujer, de una madre, de esa época en donde, como ustedes saben, hemos tenido a lo largo de nuestra historia una sociedad sexista y machista. Pues ahí doña Rafaela era la que seguía marcando la pauta en muchas cosas que competían en la familia, ¿verdad? Así es de que yo creo que doña Rafaela, la madre de los Rayón, es una persona digna de nuestro reconocimiento y para reconocerla, pues primero tenemos que conocerla, ¿verdad? Para poder valorar, aquilatar y sopesar ¿qué fue de sus 68 años de vida? Desde que nace en Paquicihuato en 1754 y muere aquí, en Talpujahua, en agosto de 1822. ¿Verdad? Así es que para mí es una vida muy interesante. Yo desde hace años tenía interés, tenía ganas, pero ya llegó el momento en que yo ya tengo que escribir y decir lo que sé de ella. Y espero hacerlo en septiembre, que es mes de la patria, ¿verdad? Y que vamos también a tono con los tiempos que hoy vivimos, ¿verdad? En donde el reconocimiento a la mujer, el empoderamiento a la mujer, los estudios para el enfoque de género, etcétera, etcétera, pues nos permitan hacer este tipo de reflexiones y valoraciones en torno a una mujer que para mí pues prácticamente ha quedado olvidada en la historia. Eso es lo que podría decir. Y le agradezco la pregunta porque sirve de introducción para lo que viene en septiembre. Muchas gracias. ¿Una o dos preguntas más? ¿Quién todavía tiene ganas de resistir? Leonor, desde luego agradezco a Leonor López Rayón, amiga, querida vecina, que nos acompaña. Sube, por favor, Leonor, por favor. Por favor. Otra descendiente de Ignacio López Rayón, mi vecina. Mi mamá es López Rayón de la radio. De su programa. ¿Sí? Mira, una de mis primas tiene los lentes de Ignacio y un libro que mi prima Enrique también tenía. Entonces, queremos pedir una opinión que podemos hacer con ellos. Miriam, ¿no los trajiste? No. Entonces, querían una. Bueno, pues esto yo creo que siempre es importante tomar en cuenta que cuando somos poseedores de un legado a partir de un objeto material, pues tiene un valor incalculable para los que lo poseen, ¿verdad? Tiene un valor económico. Y entonces, aquí lo que yo sugeriría es que se exploraran posibilidades para que esos objetos pudiesen quedar en el mejor lugar posible. En el mejor lugar posible, ¿por qué lo digo? Porque históricamente hablando, muchas de las cosas que se han donado, que se han heredado, que se han dejado en comodato, etcétera, etcétera, con el paso del tiempo hay desconocimiento, hay olvido, hay incuria, se pierde lo que se legó, y entonces, así como se pierden esos objetos, se está perdiendo parte de nuestra memoria.
Entonces, sí es muy importante, primero, que se exploren posibilidades de cuál podría ser o dónde podría ser el mejor lugar para que esos objetos que se piensan donar queden ahí, ¿verdad? Esto tiene que seguir un protocolo, tiene que haber un registro, un acta de entrega, recepción, tiene que haber, es decir, los objetos tienen que pasar por un examen de veracidad, autenticidad y etcétera, etcétera, ¿verdad? Que implica pues un tiempo, una verificación. Pero creo que lo más importante, creo yo, es que más allá de los objetos, aunque obviamente son muy importantes, como ustedes lo vieron aquí con esta pulera y estos heladones, es que si existen testimonios escritos o impresos, como el que me acaban de mostrar, a los que estamos investigando al respecto nos pudieran facilitar pues simplemente una copia de esa información, porque es la que nos permite completar, reconstruir y explicar de mejor manera los hechos del pasado, ¿sí? Y entonces así nos vamos alejando de la historia parcial, fragmentaria, maniquea, limitada, ideologizada, politizada, etc. Y simplemente apegarnos a lo que a los historiadores nos interesa, pues la verdad histórica. Pero alejarnos de ese concepto de verdad absoluta, porque esto no es dogma, pero sí de una verdad mejor fundada, con evidencias que nos hagan creer que esto está más cercano a una verdad, algo en lo que todos podemos coincidir y aceptar. Y no pelearnos con el pasado, porque muchas veces usamos el pasado para justificar un fin en el presente. Y yo creo que eso no nos sirve. Al pasado tenemos que ir para entender el porqué de las cosas y el cómo de las cosas. Por eso estamos aquí. Estamos recordando aquí a don Ignacio López Rayón. Si nos preguntamos por qué y cómo, bueno, ya escucharon en el discurso de esta mañana, ya vieron la conferencia de hoy y les va a quedar más claro del por qué y el cómo de las cosas. Para que nadie les diga y nadie les cuente, porque a lo mejor les miente, ¿verdad? Entonces, yo sugeriría que eso se hiciera, Leonor, y que se explorase en diversos espacios. Puede ser, yo pienso, Museo Nacional de Historia de Castillo de Chapultepec, Museo Ignacio López Rayón, Museo Regional Michoacano en la ciudad de Morelia, Museo del Gobierno del Estado en la ciudad de Morelia. Es decir, puede haber diversos espacios, sí tendría que ser un museo, desde luego, ¿verdad? Pero que esos espacios reúnan las condiciones, las características que le den seguridad a esos objetos que ustedes con mucho gusto se van a desprender de ello, ¿verdad? Y sí quisieran que estuviera ahí para que todo el mundo lo conozca, lo aprecie, lo valore, etcétera, etcétera. Yo tuve en mis manos, porque me invitaron como perito evaluador, tuve en mis manos la purera de José María Morelos, una purera de plata, de 4 puros, que tenía grabado ahí el nombre, JMA, porque en aquella época se fumaba muchísimo, incluso las mujeres fumaban muchísimo tabaco. ¿Sí? Esos objetos tienen que estar en esos museos. Así como comentan de esos lentes, anteojos, puede haber otras cosas. Algunos tienen la casaca, ¿verdad? O las chaqueteras, o el sable, o en Zitácuaro. Les doy esta nota para que sepan, en Zitácuaro tenemos noticia de los sables de los Rayón. Pero así, los sables de los Rayón. Fueron 5 hermanos los que murieron en la guerra. No sabemos cuál de ellos. A lo mejor son los 5. Pero están ahí, ¿verdad? A lo mejor están ahí.
Y también tenemos noticia de los 40 del siglo XX de la lanza de Ignacio López Rayón. Porque antes los hombres de caballería utilizaban la lanza en combate, con lanza y sable. Los fusiles y las pistolas eran de un disparo. No pensemos que eran ametralladoras o de repetición, no. Se peleaba cuerpo a cuerpo, con sable en mano o lanza. Y era la caballería y la infantería. No había artillería propiamente, aunque había artilleros, eran los que disparaban los cañones, pero no había una artillería como tercer arma propia del ejército. ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes tienen que seguir dialogando y platicando, ¿no? Para que, y asesorándose, orientándose, ¿verdad? Y que tomen la mejor decisión. Pero sí, que eso, pues, sea conocido. Porque hay un dicho, en mi tierra, no se puede querer lo que no se conoce. Si no conocemos la vida de Ignacio López Rayón, no vamos a poder quererlo, mucho menos apreciarlo. ¿Sí? Entonces la invitación es para que pues leamos sobre él, nos informemos bien, contrastemos bien y seamos conscientes de algo que es muy importante. Y con esto terminaría. Lo que hoy sabemos sobre Ignacio López Rayón es posible, es probable que en 6 meses o en un año ya tenga que rectificarse. Porque la historia es dinámica. Porque seguimos descubriendo cosas nuevas que ni nosotros los historiadores sabíamos de él. Y cada vez que encontramos una cosa nueva, cambia lo que creíamos antes. Miren, les doy un ejemplo. Yo no sabía de dónde le vino a Rayón la influencia de los elementos constitucionales que escribió en abril del 13 y por qué puso ahí a una institución netamente inglesa que es el Habeas Corpus. El Habeas Corpus es de Inglaterra, Oliverio Cromwell del siglo XVII. ¿De dónde le vino a Ignacio López Rayón? Eso no lo enseñaron en San Ildefonso. Pues es que él estaba al frente de la estafeta de correos acá y él recibía las novedades editoriales que circulaban en la Nueva España. Y una de esas novedades eran precisamente los textos constitucionales británicos. Y entonces ahí es donde uno cae en la cuenta de dónde pudo Rayón haber recogido la figura del habeas corpus para incorporarla en sus elementos constitucionales. Eso no lo van a encontrar en ninguno de mis libros. Apenas se los estoy diciendo ahorita, para que se den cuenta de que la investigación histórica es dinámica y que lo que nos enseñaron en la historia cuando éramos niños o en la prepa o ya en adultos, necesitamos actualizarnos. Hay que estar al día y para eso hay que saber quiénes son los autores y las obras mejor recomendadas, mejor posicionadas, más objetivas, ¿verdad? Pues para que nos vayamos acercando a un mejor conocimiento de eso que nos interesa. Así es que yo los invito y de nueva cuenta, señor presidente, le agradezco mucho su hospitalidad y un privilegio y un honor haber estado con todos ustedes este día. Muchas gracias. Familiares no se nos muevan aquí para que nos lleven una hojita, por favor. Gracias. Y bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado la charla y espero visitarlos nuevamente. Bueno, vamos a pasar a dar curso a las palabras del señor Enrique López Rayón a nombre de la familia López Rayón.
Saludos, buenas tardes, mi nombre es Enrique López Rayón. Estamos honrados de estar aquí en su presencia, mi familia y yo. Les presento a mi querida tía, que es la quinta generación de los López Rayón. Tenemos también la sexta, la séptima y la octava generación de López Rayón. Un gran personaje que tenemos que tener siempre en la mente y la historia. Les voy a platicar que ya se me olvidó. Bueno, de todos modos, muchísimas gracias por habernos dado este homenaje. Estamos orgullosos de estar aquí y seguimos conservando nuestro gran apellido. Lo vamos a cargar con orgullo y representarlo con orgullo en diferentes partes del mundo, como yo en Estados Unidos, Canadá y México. Y somos muy buenos embajadores, especialmente en Estados Unidos. Hay mucha gente que ya sabe quién es Ignacio López Rayón, porque yo he tenido la posibilidad de circular esa información. Les agradezco su atención, que estén aquí con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. A continuación, solicitamos la presencia del señor presidente para que haga entrega del reconocimiento al doctor Moisés Guzmán Pérez, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad. Gracias, Moy, por estar con nosotros. Y bueno, pues a todos agradecerles infinitamente el que nos hayan acompañado a esta celebración, a la familia López Rayón, a la señora María del Carmen, gracias por habernos enterado con este gran regalo a la Tlalpujahua, y gracias a los operadores turísticos que el día de hoy acompañan. Al presidente es muy incisivo en la situación de que hablemos con la veracidad para los que vienen a visitarnos. Y aquí tenemos una fuente histórica, tenemos 36 años de conocernos en el aula y en la butaca, ¿va? Y aquí está una fuente de información fidedigna para todo lo que se refiere a la historia. La historia no puede ser un fusil, y yo puedo escribir un libro y hacerlo lleno de citas, pero la información tiene que ser veraz. Entonces, la crónica también modifica el sentido de la historia, porque me lo dijeron, me lo contaron, lo escuché, y la historia tiene que ser veraz. Gracias a todos. La Tlalpujahua es para ustedes, a nombre del señor presidente municipal, Jorge Medina Montoya, del Cabildo, que el día de hoy nos acompañó, al doctor Guzmán. Gracias, muy gracias por estar con nosotros, a la familia López Rayón, y para todos ustedes un fuerte aplauso.